la intimidad que transforma ausencias en presencia, y desapareció, porque Dios se lo llevó consigo. Génesis 5:24. Hay historias en la Biblia que no hacen ruido, no implican mares que se abren, ni muertos que resucitan, ni multitudes que son alimentadas. Son historias susurradas que tocan más hondo que los gritos. La vida de Enoc es una de esas historias, breve, silenciosa y absolutamente poderosa. Él no murió, Dios se lo llevó. Y durante siglos, eso fue lo que más intrigó a los estudiosos. Pero, ¿y si estamos mirando hacia el lugar equivocado? ¿Y si el verdadero misterio no es la ausencia de muerte, sino la presencia de Dios durante la vida? ¿Alguna vez has sentido que Dios está lejos? Que oras, buscas, lloras y nada cambia. Tal vez el problema no sea su ausencia, sino la distracción de nuestro corazón. Enoc no comenzó con un milagro, comenzó con una decisión. Cada día, un paso a la vez, él caminaba con Dios. No corrió, no gritó, no se exaltó, caminaba. Y un día, Dios no resistió, se lo llevó consigo. En este video vamos a sumergirnos en ese misterio sagrado. Cómo vivir tan cerca de Dios que el silencio se convierta en compañía, el dolor en semilla y la debilidad en comunión. Vas a descubrir verdades escondidas que pueden cambiar la forma en que enfrentas tus vacíos, tus desiertos y tus silencios. Si este tema ya tocó tu corazón, dale me gusta al video, compártelo con alguien que necesita consuelo espiritual y cuéntame en los comentarios, ¿has sentido que Dios guarda silencio contigo? ¿Qué haces en esos momentos? Vamos juntos a dar el primer paso de la jornada que Enoc comenzó y que hoy puede reiniciar dentro de ti. El dolor como herramienta divina, cuando el silencio moldea el alma. ¿Por qué existen vacíos que duelen tanto y aún así no se van? ¿Por qué hay silencios que se alargan como noches sin fin? El alma, cuando está herida, busca sonidos que la consuelen, pero a veces Dios no responde con palabras. Él responde con vaciamiento. El profeta Elías lo sabía. Después de milagros, de victorias públicas y fuego que descendió del cielo, huyó. Se metió en una cueva, agotado, el corazón demasiado pesado para seguir. Esperaba que Dios se manifestara como antes, en vientos, en terremotos, en fuego. Pero Dios vino en un susurro. Job también experimentó eso. Después de perderlo todo, gritó preguntas al cielo. Durante capítulos enteros, el cielo pareció sordo. Pero en el capítulo 38, Dios rompió el silencio. Y no con respuestas directas, sino con preguntas que revelaban cuánto necesita ser moldeada el alma humana antes de comprender. Enoc, por su parte, no aparece en escenas de gloria o sufrimiento explícito. Surge en medio de una genealogía, como quien vive entre lo ordinario, pero fue allí donde eligió caminar con Dios, en el silencio de la rutina, en lo invisible de la perseverancia. Hay un patrón sagrado aquí. La aparente ausencia de Dios es muchas veces un espacio preparado por Él. Hay dolores que no son castigos, son tallados. Dios vacía para habitar. Él silencia para enseñar a escuchar. Se demora para revelar la eternidad dentro del tiempo. Tal vez ahora estés en una de esas cavernas, sintiendo que estás siendo vaciado. Pero, ¿y si ese vaciamiento es el inicio de una habitación divina? ¿Y si ese vacío es el lugar que Dios está construyendo dentro de ti? Hoy, haz lo que hizo Enoc. Silencia el mundo a tu alrededor. Tómate 10 minutos de tu día, sin música, sin celular, sin ruido. Solo escucha. Tal vez eso que llamas ausencia sea la forma más íntima de su presencia. Cuidado con la fe que te hace callar ante el dolor. Él caminaba con Dios, pero tú caminas callado incluso contigo mismo. Hay una fe que edifica,
Pero también hay una fe distorsionada, esa que viste el dolor con silencio y el corazón con armadura. Una fe que no lamenta, que no cuestiona, que no confiesa, solo soporta y va muriendo por dentro. ¿Cuántos hoy confunden espiritualidad con supresión emocional? Piensan que ser fuerte es tragarse el llanto, sofocar la duda, esconder la herida. Pero eso nunca fue fe, eso es agotamiento disfrazado de obediencia. David nos enseñó otro camino. Sus salmos son gritos escritos, oraciones que sangran sinceridad. ¿Hasta cuándo, Señor?, preguntaba. ¿Por qué estás tan lejos de mí?, clamaba. Pero en ninguno de esos lamentos Dios se apartó. Al contrario, es ahí donde su presencia se hacía más viva. La verdadera fe no silencia el lamento, lo entrega. La fe no es ausencia de dolor, es entrega del dolor. Y quizás tu silencio hoy no sea reverencia, sino autodefensa. Un miedo inconsciente de que, si dijeras lo que realmente sientes, hasta Dios se decepcionaría de ti. Pero Él ya conoce tus pensamientos más íntimos, y aún así te llama a su cercanía. Deja de fingir fuerza ante el altar. Escribe tu oración como David escribía, con verdad, con dolor, con lágrimas, no para impresionar al cielo, sino para liberar lo que te aprisiona por dentro. Porque la fe que no se atreve a llorar, tampoco sabrá cómo alegrarse cuando llegue la respuesta. La verdad olvidada sobre la soledad de los íntimos. La intimidad de Enoc no era popular, era profunda. Vivimos en una era donde la espiritualidad se mide por la visibilidad, pero los verdaderamente íntimos de Dios casi siempre caminan en el anonimato. Son aquellos que, como Enoc, caminan con Dios y no necesitan ser vistos por los hombres. Elías estaba solo en el monte, huyendo, cansado, deseando la muerte, y allí, en ese lugar donde no había audiencia, donde solo se oía la propia respiración y el eco del miedo, Dios susurró. El susurro no es para multitudes, es para quien está cerca. La cueva, esa metáfora tan presente en las Escrituras, nunca fue un castigo, fue un útero. Allí, donde no hay distracciones, donde el alma finalmente se desnuda, Dios comienza a formar algo nuevo, en silencio, en lo secreto, en soledad. Pero esa soledad no es abandono, es elección. Los íntimos son, muchas veces, solitarios. No porque Dios los haya olvidado, sino porque los ha llamado demasiado cerca. Judas, el versículo, no el traidor, habla de Enoc como un profeta que veía más allá. Sofonías nos muestra a un Dios que se deleita en medio de su pueblo, en silencio, contemplando, llamando calladamente. ¿Y tú, estás buscando intimidad o visibilidad? La verdadera intimidad con Dios no produce fama. Produce transformación, no busca aplausos, busca presencia. El mundo valora lo alto, Dios se revela en lo escondido. Enoc caminaba con Dios y solo, pero fue ese solo lo que lo llevó al para siempre. Oración que no necesita palabras, solo rendición. María Magdalena fue al sepulcro. No llevó sermones, no hizo declaraciones de fe, llevó lágrimas, no oró con palabras, solo lloró y fue suficiente. Jesús no apareció primero ante los discípulos, ni ante Pedro, ni ante Juan, apareció ante ella, ante la que lloraba, porque hay dolores que ya no pueden formar frases, hay angustias que no se expresan con teología, solo con gemidos, y Dios las entiende. Romanos 8:26 nos revela un secreto. Cuando no sabemos orar como conviene, el Espíritu intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Eso no es debilidad, es oración en su forma más pura. ¿Cuántas veces has sentido que no puedes orar, que las palabras no salen, que el nudo en la garganta es más grande que cualquier frase? Esos momentos no son fracasos espirituales,
son invitaciones al tipo más íntimo de oración, la entrega. Ora con el cuerpo. Arrodíllate, respira hondo. Coloca la mano en el pecho y solo di, sin sonido: aquí estoy. Porque el corazón rendido habla más fuerte en el cielo que 1000 palabras ensayadas. Y tal vez ese sea el secreto de Enoc. No hizo ruido, solo caminó. Y cada paso era una oración, cada silencio una entrega, hasta que su vida se volvió inseparable de la presencia de Dios. Y entonces ya no fue visto el impacto espiritual de reconocer tu debilidad ante Dios. Durante la noche más oscura de mi vida, entendí lo que sintió Job. El suelo parecía ausente, el cielo en silencio, y la única fuerza que tenía era admitir que no tenía ninguna. La fe de Enoc no se trataba de conquistas, se trataba de constancia. No realizó proezas, caminó con Dios día tras día, y eso fue suficiente para tocar el corazón del Eterno. En la carta a los Hebreos capítulo 11 está escrito: por la fe, Enoc fue trasladado para no ver la muerte, y antes de ser trasladado, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Y cuál fue esa fe? ¿La que grita, la que impresiona? No. La fe que permanece, aunque sea débil, aunque esté cansada. Pablo también lo comprendió. En 2 Corintios 12:9, después de rogar para que Dios quitara el aguijón de su carne, escuchó: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Sí, es cuando admites: Señor, no puedo solo, que Él actúa. No es tu esfuerzo lo que mueve el cielo, es tu rendición. ¿Cuántas veces te has culpado por no ser lo suficientemente fuerte, por no orar como antes, por no sentir la fe como solías sentirla? Detente ahora, respira hondo, y di con sinceridad: Señor, no puedo solo, pero confío en que tú sí puedes. Esa frase es más poderosa que cualquier predicación, porque nace de un alma desnuda y de un espíritu que aún cree aunque esté roto. Fue en ese lugar, en ese reconocimiento profundo de su propia limitación, que Enoc fue transformado. Y tú también puedes serlo. El error oculto de intentar resolverlo todo con la razón. Estás orando mal y aún no te has dado cuenta. Tal vez tus oraciones sean listas, explicaciones, intentos de convencer a Dios de lo que tú crees necesitar. Pero la fe no es lógica, es confianza en lo invisible. La mente busca control, el corazón, comunión. Enoc no comprendió todos los caminos de Dios, simplemente caminó con Él. Y fue en ese paso a paso silencioso donde se formó la intimidad. Es posible tratar de entender tanto que dejamos de escuchar, intentamos racionalizar el sufrimiento, calcular la respuesta, anticipar el actuar de Dios. Pero Él no cabe en fórmulas, no responde ecuaciones emocionales. Fue cuando Job dejó de intentar entender que comenzó a ver. Fue cuando Pablo aceptó el aguijón, que experimentó la gracia. Fue cuando Enoc dejó de interpretar, que simplemente comenzó a andar. Hay una paz que no nace de la explicación, sino de la entrega. Hay una confianza que florece no cuando todo tiene sentido, sino cuando todo parece oscuro, y aún así sigues caminando. Dios no es una tesis, es un padre, y no quiere hijos que lo entiendan, quiere hijos que lo conozcan, que caminen con Él, aunque no vean, aunque no sepan. Hoy deja de intentar resolverlo todo con la razón. Cierra los ojos y simplemente di: guíame, aunque no entienda, confío en ti. Fue en ese abandono del control que Enoc fue arrebatado. Señales de que Dios te está llamando en el silencio. No toda inquietud es debilidad. A veces es una convocatoria. ¿Sientes una incomodidad santa? Un vacío que ni el entretenimiento llena, una nostalgia por algo que aún no has vivido, una necesidad de silencio en medio del ruido. Puede que sea Dios llamándote.
Cuando Dios comienza a preparar un alma, primero la separa, y esa separación muchas veces se manifiesta como incomodidad. Lo que antes tenía sentido, ahora parece superficial. Lo que antes te motivaba, ahora suena vacío. Ese es el inicio del desierto. El desierto bíblico nunca fue un lugar de castigo, fue un lugar de revelación. 3 señales suelen preceder un llamado profundo. La sensación de que algo falta, incluso cuando todo parece estar en orden. La incapacidad de distraerte con lo que antes te satisfacía. La percepción de que el silencio pesa, pero también es más sagrado. Jesús dijo en Juan 15:5, «Sin mí nada podéis hacer». Y el salmista en el Salmo 25:14 declaró, «El secreto del Señor es para los que le temen, y Él les hará conocer su pacto». No estás perdiendo el rumbo, estás siendo llamado a uno nuevo, pero para escuchar el susurro de Dios hay que silenciar los ruidos que llenan el alma. Tal vez Él lleva tiempo hablándote, y no lo oyes porque estás rodeado de sonidos que no alimentan. Hoy, ayuna de lo que te distrae. Aléjate 6 horas de las redes sociales, no como sacrificio, sino como espacio, como gesto de entrega. La ausencia de ruido puede ser el inicio de la audición divina. Dios te está llamando, y su eco viene en el silencio. 3 pasos espirituales para reencontrar tu paz interior. La verdadera paz no es ausencia de problemas, es la presencia de Dios en medio de ellos. Pero ¿cómo reencontrar esa paz cuando el corazón está en pedazos y el alma agotada de esperar? Enoc nos enseña que caminar con Dios no es un estado emocional constante, es un retorno continuo, una decisión silenciosa de permanecer. Aquí hay 3 pasos espirituales para reencontrar esa paz, no como un método, sino como un reencuentro. 1. Desarma tu corazón. Deja de intentar merecer a Dios. La fe no es un comercio de rendimiento, es una invitación a la vulnerabilidad. Dios no se mueve por méritos, sino por amor. Quita el peso de sentirte indigno. Fue precisamente por amor a los indignos que Jesús vino. 2. Vuelve al principio. Recuerda cuando escuchabas a Dios con sencillez, antes de las teorías, antes de los rituales, cuando bastaba un versículo, una canción, un momento de silencio. Ese principio aún está disponible y Dios aún está allí, esperándote en ese mismo lugar. 3. Permanece como rama. Jesús dijo en Juan 15, «Yo soy la vid, vosotros los pámpanos». No pidió que produjéramos fruto a la fuerza, pidió que permaneciéramos en Él. Es la conexión con la vid la que produce fruto. Sin Él nada podemos hacer, pero con Él hasta lo estéril florece. Hoy, lee Juan 15 en voz alta, como si fuera una carta escrita para ti, porque lo es. La paz que buscas no vendrá de las respuestas, vendrá de la permanencia. Enoc permaneció, y la presencia de Dios se volvió su caminar diario, y así es como el alma encuentra la paz, no con grandes gestos, sino con una simple decisión, seguir caminando con Él. Liberación silenciosa. Cuando lo entregas todo, Dios comienza a actuar. Fue cuando dejó de correr que Dios lo encontró. La mayoría de las personas busca a Dios en lo alto, en respuestas espectaculares, en victorias visibles. Pero Enoc fue distinto. No subió al monte, no desafió multitudes, no realizó prodigios públicos. Simplemente caminó. Y en ese caminar diario, Dios se hizo tan presente que un día se lo llevó consigo. La rendición de Enoc no fue un acto aislado en un altar, fue un hábito secreto, una constancia silenciosa que lo fue liberando del apego al mundo y acercando al cielo. ¿Cuántos de nosotros corremos sin parar, intentando probar valor, resolverlo todo, agradar a todos, incluso impresionar a Dios? Y terminamos agotados. Pero cuando te detienes, cuando entregas,
Cuando dices, hágase tu voluntad, no la mía. Es en ese preciso punto donde el cielo se inclina. Apocalipsis 4:11 dice, digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Fuiste creado para dar placer al corazón de Dios, no para ser admirado, no para ser perfecto, sino para caminar con Él, y quizás lo que Dios espera de ti no es un cambio dramático, es simplemente que te detengas, entregues, confíes, porque la obediencia silenciosa habla más fuerte que la fe ruidosa, y cuando todo esté entregado, Dios comenzará a actuar. La jornada de Enoc aún es posible, y comienza hoy. No necesitas ser arrebatado, solo necesitas caminar con Él. La historia de Enoc nos recuerda que la intimidad con Dios no es un premio raro, es un proceso posible, no reservado para héroes de la fe, sino ofrecido a quienes desean caminar con constancia, incluso en silencio. Enoc no construyó templos, no lideró naciones, no escribió salmos, solo caminaba, y ese caminar con Dios transformó lo ordinario en sagrado. Transformó la presencia divina en compañía cotidiana. La jornada de Enoc aún está abierta. Hoy, aquí, ahora. Tal vez pienses que ya es demasiado tarde, que te has alejado mucho, que perdiste la sensibilidad espiritual, pero el Dios que caminaba con Enoc aún espera para caminar contigo, no con prisa, no con exigencias, solo con presencia. Apocalipsis 4:11 nos recuerda, fuiste creado para dar placer al corazón de Dios. Y es en ese caminar diario, en esa conversación sincera, en ese silencio compartido, donde el alma encuentra su lugar. Hoy, reescribe tu rutina. Reserva 15 minutos cada día para simplemente estar con Él. No por obligación, sino por anhelo, no para pedir, sino para escuchar, para caminar, porque el mismo Dios que un día tomó a Enoc para sí, es el Dios que hoy susurra, ven, camina conmigo. Si esto habló a tu corazón, respira profundo, compártelo con quien lo necesite y quédate por aquí. Dios te está escuchando.